Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: Este llama a Elías. Muchos comentaristas bíblicos y teólogos coinciden al decir que Jesucristo estaba repitiendo el Salmo 22:1, expresando así la profunda angustia que sentía. Mateo escribe estas palabras en hebreo y arameo. Hubieron tinieblas en la tierra por 3 horas, en este momento tan doloroso en la vida de Jesús. La naturaleza misma da testimonio de manera sobrenatural de la gravedad de lo que estaba sucediendo. El Hijo de Dios, quien habiéndose hecho hombre, 100% hombre, estaba sintiendo el terrible dolor de las espinas clavadas en su sien. Tenía el cuerpo desgarrado por los latigazos recibidos. Sus manos y sus pies estaban atravesados por grandes clavos. Había sido humillado, insultado, ultrajado hasta lo máximo. Aún sus ropas se las habían sorteado los romanos, dejándolo casi desnudo. Su clamor no era un reproche, fue una expresión de agonía causada por el dolor físico y espiritual. Más dolor espiritual porque sintió por cierto tiempo la separación de Dios. Dios es un juez justo quien aborrece el pecado. Y Cristo, el Cordero Santo, en ese momento llevaba sobre su maltratado cuerpo todo el pecado del mundo. Jesucristo clavado en la cruz estaba derramando su sangre preciosa para expiación de nuestros pecados. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21: Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicias de Dios en él. Y Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y por si nos queda una duda, en 1 Pedro 13, perdón, no es, es 1 Pedro 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Hermanos, no encuentro las palabras adecuadas. Es imposible para mí describir el inmenso sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Pero sí les puedo decir con toda certeza que el sacrificio de Jesucristo nos dio acceso libre, directo al Padre. Y por Él tenemos vida eterna, como lo dice Juan 3:16. Todo aquel que Él cree
tiene vida eterna. Y algo más, aunque en la vida tengamos problemas, circunstancias difíciles, van a haber pruebas, pero Él es fiel. Y aunque en algún momento sintamos el abandono de alguna persona querida, Dios nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a desamparar. Así lo dice en su palabra en el Salmo 9:10. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Dios les bendiga. El Señor le bendiga en esta noche. A mí me tocó a Lucas 23:34 y le puse al tema, le puse como título perdón inmerecido. Meditando en la palabra y en la condición que estaba Jesús en la cruz, estaba meditando en eso, y las palabras de un ser humano que está en el umbral de la muerte son muy reveladoras, ¿verdad? Son como los rayos X que revelan qué hay dentro de nuestro cuerpo. De igual manera, las palabras de un moribundo expresan el corazón y la mente de esa persona. Veamos un ejemplo en un líder comunista. Yo sé que a los cubanos no le cae muy bien ese líder, pero bueno, lo traje como ejemplo. Se llama Carlos Marx, un líder que murió en el 1883, y a punto de morir, su ama de llaves le preguntó: Señor Carlos, dígame, ¿cuáles son sus últimas palabras para escribirla y que todo el mundo sepa cuáles fueron sus últimas palabras? Y él contestó: vete de aquí, las últimas palabras son para los necios que no han dicho suficiente en su vida. O sea, esta última palabra que él dijo revelaba lo que había en el corazón de él, ¿verdad que sí? Y en su mente ante el lecho de muerte. Pero otro ejemplo diferente a este vemos en un evangelista fundador de la iglesia metodista. Su nombre era Juan Wesley. Ante el umbral de la muerte, sus últimas palabras fueron: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Hermanos, cuando Jesús moría allí en la cruz del Calvario, fue asombroso, y hasta el día de hoy es asombroso el pedido que le hizo a su padre, ¿verdad que sí? Él había sido azotado, maldecido, escupido. Imagínense el dolor tan grande que Jesús había y estaba pasando en ese momento, y pedirle a su padre: perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Esta palabra que él declaró allí, a pesar de todo lo que había sufrido, él podía haber dicho: Padre, acaba con ellos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene una implicación. Este sacrificio de Jesucristo tiene una implicación espiritualmente por los siglos de los siglos. Amén. Es una palabra poderosa, ¿verdad que sí? Era el Hijo muriendo, trayendo reconciliación entre el Creador y su criatura. Gloria a Dios. Ellas revelan el carácter de Jesucristo, lo que había en el corazón de Jesús, el amor tan grande, incomparable, ¿verdad que sí? Nosotros no, yo por lo menos no expongo ni a la perra mía por un criminal, ¿me entiendes? De esa forma, pero Jesús, por su amor, su compromiso, entregó su vida por nosotros. Esas palabras pronunciadas por Jesús se cumplían. En esas palabras pronunciadas por Jesús se cumplían las profecías que estaban escritas en el antiguo pacto. Un ejemplo de esto lo vemos en Isaías 53:12. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado
entre los transgresores. Ahí teníamos que estar ustedes y yo, ¿verdad? Pero Él pagó el precio, cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores, siendo nosotros culpables y merecedores de muerte y muerte de cruz. No importando nuestra condición, hemos sido reconciliados con el Padre a través del sacrificio e intersección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejarles con estas palabras, con estas preguntas, para que meditemos en ella. Hoy hemos perdonado a nuestros ofensores, así como Cristo nos perdona a nosotros. La segunda pregunta es: ¿cuáles serán nuestras últimas palabras cuando estemos en el umbral de la muerte? El Señor me lo bendiga en esta noche. La palabra de la gracia instantánea. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, aquí vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, literalmente hecho pecado, cargando sobre su cuerpo nuestra maldad, por ti y por mí. En ese momento toda la profecía de Isaías 53 está pasando, ocurriendo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ahí Jesús está clavado, despreciado, quebrantado, con sangre por todo su cuerpo, en dolor. Está crucificado entre dos malhechores, dos ladrones, dos malvados, perversos. Pero yo me ponía a analizar y yo decía, en ese momento, ¿qué era todo lo que estaba pasando? Si tú te pones a analizar y dices: wow, algunas personas ahí se estaban burlando de él. Otras personas a lo mejor estaban asustadas, no sabían lo que estaba pasando. Otros estaban llorando al ver al maestro clavado en la cruz. Otros tenían miedo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Otros estaban pegándole al maestro, burlándose, injuriándole. Cada persona estaba en su propio pensamiento, razonamiento, emociones. Pero no hay nadie ahí que pueda entender lo que está realmente pasando. Es increíble ver eso. Solo ven a un hombre que está clavado en un madero, pero no pueden entender qué es lo que está pasando. Pero hay uno. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay uno que está entendiendo. Hay uno que se conecta a la revelación. Hay un corazón quebrantado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay un corazón quebrantado en ese momento. Y cuando un corazón se quebranta, es poderoso. Este hombre pudo entender, pudo aceptar, pudo confesar en ese momento cuando nadie más pudo hacerlo. Y hay varias cosas que este hombre hace. Número 1, él reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes tú a Dios? Este hombre tuvo temor y reverencia a Dios. Entendió lo que dice Mateo 10:28.
y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este ladrón malvado, perverso, entendió que era una cuestión espiritual, que su cuerpo en ese momento iba a morir, pero que el que estaba al lado de él iba a rescatar su alma. Ese hombre entendió que esos soldados podían matar su cuerpo, pero su alma no la podían tocar. Alabado sea el nombre de Dios. Él sabía que su alma iba a vivir eternamente con aquel Jesús que estaba clavado al lado de él. Lo segundo que hizo este hombre es que él confesó su propio pecado, reconoció su propio estado de maldad, se humilló y confesó con su boca que no había nada bueno en él. En otras palabras, le decía a Jesús: ten misericordia de mí, necesito tu perdón. Mis hermanos, hay gran bendición cuando podemos reconocer nuestra maldad y nos podemos quebrantar delante de la presencia de Dios. Eso mueve al Padre. El Padre no se puede resistir a un corazón quebrantado. Si tú ves Nínive, el Padre quería acabar con ellos, Dios quería acabar con ellos, pero cuando llega el profeta Jonás y habla, dice que se vistieron de cilicio, que ayunaron, hasta los animales ayunaron, todos se quebrantaron y Dios tuvo misericordia. Cuando nos quebrantamos, hay misericordia, hay perdón. Lo tercero que hizo este hombre es que él declaró que Cristo no tenía pecado. Es maravilloso e impresionante ver que este hombre entendió la plenitud de Cristo. Dice Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo, este hombre entendió, Cristo, hombre perfecto, santo, todo está sometido bajo sus pies. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Él es la cabeza, sí, si se lo va a dar, déselo bien, porque Él es digno. Aleluya. Él es la cabeza sobre todas las cosas, dueño y Señor de todo. Dice Colosenses 1:19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Hay una cuarta cosa que hizo también este ladrón, y es que exhibió una fe maravillosa. Y la fe, mis hermanos, en Cristo asegura la salvación. Dice Romanos 10:9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alabado sea su nombre. Dice Juan 11:25: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este hombre creyó. Este hombre creyó cuando nadie más veía a un Salvador. Este hombre vio a su Salvador. Cuando todos vieron a un hombre quebrantado que iba a morir, este hombre vio a un Cristo vivo. Cuando este hombre dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tú no le vas a decir eso a alguien que va a morir. No tiene sentido. Pero al tú decir acuérdate de mí, es porque yo te estoy diciendo: tú vas a morir ahora, pero después el Padre te va a levantar. Tú vas a resucitar. Tú eres el Cristo. Tú eres mi Salvador. Yo te necesito ahora a ti. Ese hombre lo entendió en ese momento. Dijo: tú eres el Señor y sé que vas a resucitar. También entendió que Cristo era rey. Dice Jesús
en Juan 18:36, mi reino no es de este reino. Entonces al él decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él entendió, ¿verdad?, que Cristo es el rey de otro reino. Cuánta revelación tuvo ese hombre, alabado sea Dios. Increíble, ¿verdad? Es hermoso ver eso. Después que todo esto pasó, las palabras de nuestro Señor Jesús son hermosas y son poderosas. Este hombre, igual que tú y yo, este hombre no era un piadoso, no era un rico, no era un, ¿cómo se pudiera decir?, de la ley, no era maestro de la ley, no era nadie importante. Este es un hombre como tú y yo. Y qué lindo que Dios lo hizo así. Un ladrón, malvado, perverso, malo. Es el último compañero de Jesús. El último compañero de Jesús. Tú puedes entender eso, que no era el gran hombre, no era la gran persona. El último compañero de Jesús fue un malvado perverso. De alguna manera él viene a cerrar el ciclo, porque ese que fue el último viene a ser el primero. Aquel que puede entrar por las puertas del paraíso con el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Lo que puede hacer un corazón quebrantado, mis hermanos. Y es hermoso el corazón del maestro. El maestro, cuando caminaba en la tierra, él decía, de cierto os digo. Y en ese momento de dolor, en ese momento que a ti lo último que te importa es quién está a tu lado, tú estás sufriendo, estás agonizando, todavía el maestro, con ese amor, con esa ternura, le dice, de cierto. Hoy, y buscando el vocablo de hoy en griego, es semerón. Hoy no es ayer, no es mañana, es hoy. Es el presente. Es una respuesta inmediata. Es, ¿qué te puedo decir? Es una entrada inmediata. Es un acceso enseguida. Hoy, presente, hoy estás conmigo, hoy estás conmigo. Eso es salvación instantánea. Es gracia instantánea. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Eso es gracia instantánea, mis hermanos. Estarás. Hay una palabra hermosa de nuestro Señor Jesús que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso, esto es gracia instantánea. No había nada especial en este hombre, ni siquiera hubo tiempo para ver frutos de este hombre. No hubo tiempo, eso fue instantáneo, porque es por gracia, porque ese es el corazón del Padre. Dice Efesios 2:8-9, Pablo lo explica. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí vemos toda la gracia depositándose en ese hombre ladrón, malvado y perverso. Solo porque el Padre quiso. Solo porque es su misericordia, solo porque es su amor, solo porque es su corazón, solo porque Él es Dios. Así que hoy Dios nos llama a reflexionar. Número 1, ¿cómo está nuestro corazón? Dios no quiere corazones de piedra. Y podemos estar viviendo en el Evangelio toda una vida, pero si tu corazón está como una piedra, Dios no puede estar ahí. Dios no trabaja con corazones de piedra, duros. Solo desprecia a Dios. Debemos caminar con corazones arrepentidos, humillados, rendidos. No lo puedo hacer sola. Te necesito, papá. Te necesito. Más de ti en mí. Más de ti en mí. Te necesito. Porque yo no puedo. Yo te necesito.
Hay algo impresionante también. Cuando todos andaban en sus propios pensamientos, había uno conectado. Que tú y yo siempre estemos conectados. Que tú y yo siempre podamos ver la revelación. Que tú y yo siempre podamos ser colaboradores del Espíritu Santo. Que nuestro corazón pueda estar alineado. Que nuestro espíritu pueda estar alineado. La otra cosa importante aquí es que tenemos que salir con la convicción que solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo hay poder en Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder para transformar, para restaurar, para hacer libre al cautivo. Aleluya. Solo Cristo salva. Este malhechor se adueñó de Cristo. Se lo tomó para él. Y dijo, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto. Tú y yo tenemos que adueñarnos de nuestro Salvador. Agárralo, injertados en Cristo, agarrados de Cristo, sin soltarlo un segundo, caminando con Él mañana, tarde y noche. Cristo en mí, yo en Él. Injertados en Cristo, amarrados, agarrados de Cristo sin soltarlo. Porque su presencia, su palabra, su mirada, su unción en nuestras vidas es lo mejor que podemos tener. Así que, gloria a Dios. Levanta tus manos ahí en donde tú estás y di gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su amor. Alábale ahí donde estás y dice, alabado seas por siempre. Mi alma alaba y bendice tu nombre por siempre. Gracias, gracias a ti. Toda gloria y toda honra es tuya. Alabado seas por siempre. Alábalo ahí en donde estás. Exalta su nombre. Toda gloria y toda honra es tuya. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo, tú tienes que saber que solo Cristo salva. Solo Cristo transforma. Solo Cristo sana. Solo Cristo tiene el poder para hacerlo. Agárrate de Cristo y no lo sueltes. Agárrate de Cristo y no lo sueltes nunca. Y verás cómo tu vida cambiará y caminarás en poder, en autoridad, en luz, en vida. Así que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Amén. A mí me tocó la palabra que está en Lucas 23:46. Es: Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Jesús en los días de su carne poseyó la naturaleza de los hombres. Fue un ser humano real, pero eso no lo privó de su deidad eterna. Ni lo limitó en su poder divino, ni lo confinó a lo meramente terrenal. Si observamos ahí en Lucas 23, del 44 al 46, dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a hablar un poquito acerca de las circunstancias previas que rodearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que observamos es que dice que hubo tinieblas, al menos lo que nos narra aquí Lucas. Sé que hubo más eventos, pero los dos que aquí Lucas nos narra fueron tinieblas. Ocurrió cuando menos se esperaban, ya que fue a las 12 del día y aproximadamente duró 3 horas, lo que quiere decir que para las 3 de la tarde estaba culminando la oscuridad. Es un hecho que 3 de los evangelios destacan, sí, debido a que se esperaba a que era un evento de gran intensidad, de gran magnitud, y que fue un hecho sin precedentes e inolvidable. La terrible oscuridad, símbolo de separación y soledad, el juicio de Dios sobre nuestros pecados, el peor castigo recibido por Jesús. Él murió ese día por ti y por mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora veamos también el segundo acontecimiento, es el velo. El velo se rasgó. En el templo había 2 velos. El velo interior, llamado catapetasma, separaba el lugar santísimo del lugar santo,
y el velo exterior, llamado caluma, separaba el lugar santo del atrio exterior del templo. Para que tengamos una idea de lo extraordinario de este acontecimiento, el historiador judío Joseph Flavio decía que ni siquiera 2 caballos atados a esta cortina podrían haberla roto. Tenía una altura de 20 metros y un espesor de 10 centímetros. Para poderla enrollar se necesitaba alrededor de 70 hombres. En el lugar santísimo era la parte más sagrada del templo. Simbolizaba la habitación de la misma presencia de Dios. Era un lugar vedado, lo que significa que estaba cerrado por ley u ordenanza, para siempre a toda persona, excepto al sumo sacerdote. Pero incluso éste solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Eso nos dice en Éxodo 26:33. El velo estaba rasgado de arriba hacia abajo. Esto simbolizaba que fue rasgado por un acto de Dios mismo. Indicaba que nos había dado acceso directo a su presencia. Ahora todos los hombres pueden acercarse a Dios por medio de la sangre de Cristo. Efesios 2, 13 y 14 nos lo dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús, hermanos, ese día estaba muriendo con un propósito específico, sufriendo el peor castigo, la agonía más intensa e indescriptible, la crucifixión. El orador romano Cicerón lo calificó como el castigo más cruel e ignominioso, el más miserable y más doloroso, apropiado solamente para esclavos. Era considerado el sumum supplicium, la pena máxima. Era peor que ser cremado vivo, peor que ser decapitado y que ser arrojado a las fieras salvajes. El historiador Josefo consideraba la crucifixión como la muerte más miserable de todas. Para los hombres de la antigüedad, la muerte en la cruz era un asunto totalmente ofensivo y obsceno. En las últimas palabras de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nuestro Señor Jesús estaba haciendo mención al Salmo 31:5, que es la declaración de confianza del salmista David. David decía: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová Dios de verdad. La diferencia está en que nuestro Señor no fue redimido, sino que Él es nuestro Redentor. Desde su primera batalla con Satanás en el desierto hasta la última lucha con la muerte en la cruz, su arma siempre fue: escrito está. El Señor siempre peleó con la palabra, hermanos. Spurgeon enfatiza en 3 puntos claves y maravillosos acerca de la enseñanza de esta última palabra del Señor. El número 1 es aprender la doctrina. Dios es nuestro Padre, ya que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 1, 12 y 13: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La primera palabra de la cruz es como la postrera. La primera es: Padre, perdónalos, y concluye con la de: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su principal fortaleza radica en verdaderamente ser el Hijo de Dios, y esa debe de ser también nuestra certeza, que nosotros tengamos la certeza de que somos hijos de Dios. Debemos aprender la doctrina de que morir es ir a la casa del Padre, que si Dios es nuestro Padre, entonces Él nos recibirá. Recordemos a Esteban en Hechos 7:59, como clamaba bajo esa lluvia de piedras. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El segundo punto es que debemos cumplir con el deber de la oración. Cuando estemos sumidos en la propia angustia del dolor, cuando estemos rodeados por amargas aflicciones, tanto de la mente como del cuerpo, sigamos orando. Cada mañana y cada noche debemos ponernos bajo la custodia de Dios, encerrarnos en el cofre de su protección divina y darle a Él la llave de ese cofre, a aquel que es capaz de guardarnos aún cuando la imagen de la muerte esté en nuestro frente. Nuestro deber consiste en someternos a Dios, en orar a Dios, en entregarnos a Dios y descansar en su presencia. En el tiempo de la aflicción, de peligro, ponernos en sus manos. El tercer punto es gozar del privilegio, del excelso privilegio de descansar en Dios en todos los tiempos de peligro y de dolor. Es portentoso el descanso del espíritu que Dios puede proporcionar al hombre y a la mujer que se encuentran en la peor condición.
Basta recordar cómo han cantado en la hoguera los mártires, que se encuentran, cómo se han regocijado sobre el potro del tormento. Cuando hemos encomendado a Dios nuestro espíritu, entonces podemos gozar de un dulce descanso en tiempo de peligro y de dolor, gozar del privilegio de una valerosa confianza en el momento de la muerte o ante el temor de la muerte. Este privilegio no consiste únicamente en tener ese descanso en el peligro y de la confianza ante la perspectiva de la muerte, sino en estar también llenos de ese gozo consumado que el Señor tenía. No hay más digno y sublime ejemplo, hermanos, que el de nuestro Señor Jesús en la cruz. Toda su vida fue dedicada a la sombra de la cruz. Esa cruz siempre estaba presente en la mente de Cristo y en su corazón. Él estaba siempre en movimiento hacia esa cruz, pero no como víctima, sino victorioso, siempre avanzando hacia la victoria final sobre el pecado y la muerte. En Juan 3:14 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el gran grito de confianza plena, el grito del glorioso triunfo. Fue un grito que encerraba un propósito, un grito de triunfo. Jesús estaba muriendo con un propósito específico y ahora había cumplido ese propósito: darnos salvación y vida eterna. Él fue Dios y hombre, divino y humano, Señor y siervo, león y cordero, rey y súbdito, templo y holocausto, sacerdote y sacrificio. A Él sea la gloria, hermanos. Me tocó la quinta palabra. Es Juan 19, 26, 27. Es la Nueva Versión Internacional. Y dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo le recibió en su casa. Cuando a mí me dieron la palabra, yo traté de visualizar la cruz. ¿Quiénes estaban ahí? Porque yo observo dos cosas. Primero, Juan es un testigo ocular. Juan está ahí y él está observando todo lo que está pasando. Y las personas que estaban alrededor de él, la madre de Jesús. Pero Juan es el autor de este libro. ¿Y por qué quiero presentarlo así? Porque presenta a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces eso es una verdad teológica. Entonces es tan importante el libro de Juan. Y todos los libros son importantes, pero Juan presenta verdades de nuestra fe. Es curioso. Había 4 mujeres, que más adelante vamos a leer un versículo anterior, Juan 19, 25, ¿y cuántos discípulos había? ¿No? Pero quiero leer esto de la Biblia de estudio de la Reina Valera. Dice: el Evangelio de Juan se escribió con todo tipo de personas en mente, tanto hombres como mujeres, personas necesitadas, pecadores y santos. El apóstol Juan es el autor humano de este Evangelio que reconoce la importancia de que Jesús fuera el Salvador del mundo. Ahora, en Juan 19, 25, él dice: estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. 4 mujeres, un solo discípulo, el discípulo amado. ¿Por qué sería amado? ¿Dónde estaban los demás? 4 mujeres se arriesgaron para estar ahí. No era permitido. Jesús estaba siendo enjuiciado, señalado. En ese tiempo las mujeres corrían el mismo riesgo y no importó. Ellas estaban ahí, observando todo lo que estaba pasando. Ellas fueron a la cueva a ver lo que había sucedido para después limpiar a nuestro Señor. Pero es que es tan importante. ¿Por qué estaban ahí ellas? Por amor, por convicción. Entonces, eso es nuestra fe. Como mujeres, como hombres, igual. Él está ahí, es el discípulo, ahí permanece. ¿Dónde estaban los demás? En medio de nuestras tribulaciones también tiene que ser así.
no huir, no correr. Si vamos a correr hacia la cruz. ¿Sí? Entonces, todavía no termino. Y la segunda observación que yo veo es aún cuando Jesús está sufriendo, aún cuando Jesús está ahí, Él tiene preocupación por su madre. Pero Él hace un hincapié, le dice mujer. Ya no se refiere a Él como su madre, porque ahí Él está tomando su autoridad por nosotros, porque Él murió en la cruz. Ahí ya no representa su hijo como su naturaleza humana. Ahí está el Dios que por usted y por mí no se bajó de esa cruz. ¿Sí? Entonces, esta es una verdad por la cual tenemos que, es mi convicción. Esas 4 mujeres estuvieron ahí por convicción y no se fueron. Ese hombre estuvo ahí por convicción y no se fueron. Por amor. Eso es lo que nos debe mantener en nuestra vida cristiana diaria. Amor y convicción de nuestra fe. Entonces, y le dice, dentro de ese dolor, Él la ve. Dice, Él la ve y aún así le dice a Juan, he aquí tu madre. Jesús hace arreglos y le encomienda a Juan el cuidado de María. ¿Sí? Y más adelante, solamente una vez más, en Hechos, se habla de María que estaba reunida con los discípulos. Y quiero que entiendan lo que yo entendí es que Dios es claro, a nadie más. Dios no comparte su gloria. El que murió en la cruz fue Jesús. Yo no sé si María, cómo todo lo que estaba sucediendo y todo lo que veía y todo lo que ella había escuchado y cómo las palabras que en algún momento ella había escuchado se estaban cumpliendo. Recordemos que su familia no lo siguió durante su ministerio. Jesús una vez ungió a María. Entonces se imaginan esa mujer viendo que ese hijo que en algún momento el Señor la escogió, todo lo que estaba pasando. Y yo hago señal en esto porque no importa el dolor que tengamos, el Señor murió en la cruz. Y no importa mi dolor, mi prueba, mi tribulación, el Señor es el que me fortalece porque Él no se bajó de esa cruz. Entonces, esa es una verdad que quiero compartir. Eso es lo que más me quedó a mí. La convicción de estas mujeres que estaban ahí. El que Dios es claro en su palabra. Y defiende y veo los atributos de Jesús y veo los atributos y que Dios no comparte con nadie su autoridad y su gloria. Entonces, eso es todo. A mí me tocó Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y aquí vi este versículo, lo dividí en 2 partes. La primera parte dice, para que se cumpliese la escritura. Dice, vamos a ver lo que dice Salmo 69:21. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Podemos ver que era el Salvador prometido. Vamos a ver uno más, Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Dice, estas fueron profecías cumplidas. 1050 años atrás dijeron esas palabras. Eso no fue que fueron 1050 palabras. Y más de 4000 años hablando de la venida de Cristo. En todo esto podemos ver que verdaderamente Él era el Mesías prometido. El que murió en la cruz era el Mesías que estábamos esperando. Gloria a Dios. Y podemos ver la segunda parte cuando dice, tengo sed. Ahí podemos ver que el Señor estaba 100% humano, no 50, 100% humano sufriendo por nosotros, siendo hombre.
igual que nosotros. Vamos a ver qué dice Mateo 27, 26. Mateo 27, 26. Si algo le encontró primero que yo, por favor. Mateo 27, 26. Ok. Entonces le soltó Barrabás, pero Jesús lo mandó a azotar. No, ese no es el versículo. Yo creo que lo confundí. No, fue 27, 26. Sí, entonces lo soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice, yo miraba la película y muchas personas decían cuando veían la película de Mel Gibson, esta película está muy cruel, esta película está muy sangrienta, esa película está muy... Pero nada de eso es comparado con lo que realmente Cristo pasó por nosotros. Es peor, dice que fue sangrienta, nada es comparado. Verdaderamente lo que pasó el Señor fue algo inimaginable. No lo podemos, humanamente no podemos imaginar, porque superó a cualquier tipo de crucifixión en aquellos tiempos. Vamos a ver también que fue azotado. Todos esos azotes que pasó el Señor, dice que los azotes con ese látigo, no era un látigo regular como se azotan los caballos, no. Era un látigo con tira de cuero, rematado con fragmentos de hueso. Cada vez que le daban un latigazo, era pedazo de carne que le arrancaban de su cuerpo. Esto lo usaban los romanos únicamente contra los homicidas y los traidores, lo más malo de aquellos tiempos. Cada latigazo rasgaba su piel y lo llevaba con ella un pedazo de carne. Vamos a ver qué dice Mateo 27, 31, para crucificarle. Dice, después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron vestido y lo llevaron a crucificarle. Dice, un medio de ejecución lento, penoso y cruel que los romanos adoptaron de los fenicios. Las víctimas morían tras 2 o 3 días de sed, de agotamiento y finalmente de asfixia. Las manos solían ser clavadas en el madero, en el cual eran levantados y fijadas en forma vertical, que eran clavados después los pies. La persona sufría tanto, era tanto el sangrado que tenían, que se debilitaban, se deshidrataban, se le pegaba la lengua al paladar, como dice aquí. Y entonces el Señor dice, tengo sed, y nadie le dio agua. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Jesús, nadie, el Rey y Señor, nadie le dio agua. En lugar de agua, ¿qué le dieron? Vinagre. Dice vinagre mezclado con hiel. ¿Se imagina? Una bebida que se le daba a la víctima cuando agonizaba para aliviar el dolor. Pero nuestro Rey, él no quiso eso. ¿Por qué no quiso? Porque Él prefirió llevar en su plena facultad el sufrimiento por nosotros. Por nosotros, por ti y por mí. Entonces, en su condición humana, 100% hombre, el Señor tuvo sed. Una sed profunda por tantos azotes, tanto golpe, deshidratado, tanta sangre perdida. Dice, Él tiene sed. Sed que no fue saciada. Todo lo sufrió por ti y por mí, para que nosotros tuviéramos la salvación preciosa que hoy gozamos, de la que podamos gozar y saciar nuestra sed. Porque nosotros sí podemos saciar esa sed. Nosotros sí, gloria a Dios, podemos saciar nuestra sed. Vamos a ver allí la mujer samaritana en Juan 4:13. Juan 4:13, si me ayudan. Dice, no tendrás sed jamás. ¿Ya? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua no volverá a tener sed jamás. Solo Cristo puede saciar tu sed.
Solo Cristo puede saciar, es la fuente inagotable que puede saciar nuestra sed, cualquiera que sea. Él es el agua viva. Él es la peña, como dice el himno. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a buscar lo que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Mi pregunta hoy es, ¿dónde estás saciando tu sed espiritual? ¿Dónde estás saciando tu sed espiritual tú hoy? Cuando tienes sed, cuando estás en tu dolor, en tu sufrimiento, esa sed que tú tienes, cuando tienes un hijo enfermo, un problema en el matrimonio, eso es sed. ¿Dónde vas a saciar tu sed? ¿En la televisión? ¿En los amigos? ¿Dónde vas a saciar tu sed? Solo Cristo. Solo Cristo, gloria a Dios. En medio de tu dolor, en medio de mi dolor, Cristo es la fuente inagotable que no da agua permanente. Es una fuente constante que va fluyendo, que no se agota. No es una sed que se va a saciar y ahorita vas a volver a tener sed. Es una sed que no es inagotable. Dice, esa sed que tú puedes tener es tu vacío espiritual. Ese problema que tú tienes, solo Cristo. ¿Dónde vas a saciar tu sed? Cristo es la fuente que puede saciar tu sed. Él es la fuente que nos va a saciar y nunca más vamos a tener sed. Que Dios le bendiga y recuerde que Cristo es la fuente. Aleluya. Gloria a Dios. Me gusta ese cántico que dice, mi Dios es grande, mi Dios es bueno, Él es más alto que cualquier otro, es sanador, es salvador, grande en poder, mi Dios, amén. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es un vocablo en griego, tetelestai. No es algo fácil para nosotros de decir en español, pero se usaba en la antigüedad cuando una deuda quedaba pagada. Decían tetelestai, está consumado. Cuando un siervo completaba la tarea que su amo le había dado, decían, tetelestai, consumado es. Cuando un artista terminaba su obra, la inspeccionaba. Si estaba conforme, entonces decía, consumado es. En el templo, una vez al año, cuando se iba a hacer el sacrificio de aquel cordero sin mancha, perfecto, el sacerdote antes del sacrificio inspeccionaba el cordero. Y si el cordero cumplía con todos los requisitos, entonces el sacerdote decía, tetelestai, consumado es. Viene del vocablo teleos, es decir, tiene la parte de tetelestai, viene de teleos, que en griego estaba en voz pasiva, en tiempo perfecto, la Sarita. O sea, es un hecho que se completó, pero su efecto no quedaba ahí. Su efecto seguía en el futuro. Y alguien lo hizo por mí, por eso estaba en voz pasiva el verbo. O sea, lo hizo, pero su efecto continúa. Lo hizo por mí. Jesús estaba diciendo, consumado es, hecho está. La deuda está pagada.
Aleluya, gloria a Dios. Allí se cumplían todas las promesas, todas las profecías del Antiguo Testamento que se habían hecho de Jesús hasta ese momento. Desde su concepción, su vida, su ministerio, su muerte, todo estaba allí en aquellas palabras de Jesús. Consumado es. Todo esto ya está hecho. Ahora la ley, todos los sacrificios que Él no vino a abrogar, o sea, no vino a quitar, sino a cumplir todo lo que se había dicho de Él. La ley la cumplió, era el Cordero perfecto, inmolado. No solo el Cordero, Él fue el sacerdote. Él fue la propia propiciación y la expiación. Él era el Cordero, Él era el sacerdote que ofrecía el sacrificio. El sumo sacerdote, era el último sumo sacerdote. Ya no hace falta más sacrificio. Ya todo está consumado. En Romanos 10:4, ahí nos habla. Si me ayudas, Ricardo. Romanos 10:4. Ahí nos dice, porque el fin de la ley es Cristo. Aleluya. No más sacrificio, no más cordero. Para justicia a todo aquel que cree. Como dice en Juan 3:16. Para todo el que crea. El que cree. También allí Jesús estaba diciendo, Padre, ya te obedecí. Ya cumplí con todo lo que me encomendaste. Consumado es. El Cordero fue fiel hasta la muerte. No dudó y siempre conectado con el Padre. Porque decía, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, obediente. No era su voluntad, sino la voluntad del Padre. Para que se cumpliese todo lo que se había dicho de Él. Jesús fue tentado en todo, pero en Él no se encontró pecado. Ahora, ni el infierno puede acusarle, porque no encontró el acusador, el mayor acusador, no encontró nada en Él. Nada para acusarle. Ninguna imperfección. Con esta palabra consumado Jesús estaba diciendo, ya la deuda está pagada de una vez y por todas, para siempre. En Colosenses 2:14 dice, Él anuló el acta de los decretos que era contra nosotros. Allí en la cruz. La ley la anuló. No más sacrificios. Jesús destruyó allí el poder de Satanás, del pecado, de la muerte. Nuestros pecados fueron allí clavados, juntamente con Él. Exhibió públicamente la vergüenza de Satanás, que no pudo encontrar en Él nada, que lo tentó y Él no podía caer, porque Él era el mismo Dios. Y él mismo, Satanás, reconociendo que Él era el rey. Allí públicamente Jesús, con aquellas palabras, consumado es, estaba no solo cumpliendo con todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, sino que ahora todas las promesas se iban a cumplir en Él. O sea, todo lo que nos separaba de Dios, todos nuestros pecados ya habían sido justificados. Allí, cuando Él estaba diciendo, consumado es, ya este hecho ya acabó. Y ahora
es por la eternidad. O sea, porque no se queda aquí, sino que continúa. Todas las promesas. Ahora no hay nada que nosotros podamos hacer extra. O sea, no hay nada que tú y yo podamos añadir. No es por nuestras lágrimas, no es porque suframos, ya está hecho, ¿verdad? Porque nadie más cumplía con todos los requisitos que Él cumplió para realizar esa obra de redención. Por esta razón, Jesús es el único Salvador, el único camino de salvación. Y así lo declara la Escritura en Hechos 4:12. Que dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. No hay nada que usted necesite hacer extra o añadirle a esto. No tiene que hacer sacrificios. Ya está consumado. Ya Él lo hizo. Nada le falta a esa obra de amor, porque por su gracia somos salvos. Y no es por nuestras propias obras, sino que Él, con su amor y su gracia y su misericordia, ya pagó todo el precio. Hasta hoy no me había dado algo especial como para decir extra de lo que había buscado, que de hecho ha sido un reto no solo exponer la palabra, sino hacerla en poco tiempo. Por lo menos para las mujeres es un poco difícil. Pero hoy me encuentro a Carolina con un pulsito que digo, ¿y eso de dónde tú lo sacaste? Y me dice, pues una amiguita de la escuela me lo regaló, pero es de Dios. Y yo, ese pulsito no me gusta. Y dice, pero mami, es de Dios. Y yo le digo, no, tenía unas virgencitas. Y yo le digo, nosotros no creemos en virgencitas, nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros creemos en Jesús. Porque nuestro Dios no es un diosito, es un Dios grande. Y ella se queda como que no entendía bien. Pero tenemos que publicar esta verdad. No nos podemos quedar callados, porque ya Él hizo la obra, ¿verdad? Cuando ustedes vean a alguien que va por el camino equivocado, lo único que debemos hacer es publicarla, ¿verdad? Ya sea con sus hijos, en el trabajo, con los amigos, con la familia, porque todo está hecho. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Amén, gloria a Dios. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario.